Buenos días. En este ámbito energético y de medio ambiente nos encontramos. Se os pediría 3 deseos. Estoy seguro que la mayoría coincidiríamos en disminuir la cantidad de CO2 en el medio ambiente, manteniendo la calidad de vida, eso sí. El siguiente sería que nuestro sistema energético sea lo más renovable posible, obviamente más independiente de los combustibles fósiles. Y el último deseo que todos tendréis en mente es que eso nos suponga los menos inconvenientes posibles como usuario y el mayor negocio posible como empresa. Pues bien, no es una solución única cumplir estos 3 deseos, pero hoy os quería comentar un concepto que va en esa línea, ¿no? Ayudar a cumplir estos 3 deseos, que serían los electrocombustibles. Los electrocombustibles, combustibles eléctricos y fuel, que a todos os sonará, ¿no? Últimamente todos estos son términos de moda, son combustibles sintéticos que se obtienen a partir de un hidrógeno producido de electrólisis del agua mediante electricidad renovable, ¿vale? Y de una fuente de carbono, normalmente dióxido de carbono, que bien capturemos directamente de la atmósfera o bien de una fuente biogénica, cuyo balance neutro de carbono sea neutro, ¿no? Sea cero. Pues bien, este tipo de combustibles en lo que está pensado es en sustituir a los combustibles tradicionales, ¿vale? Con la E delante, porque es una forma de almacenar esa electricidad. Entonces tendríamos metanol, etanol, metano, diésel, todas estas moléculas similares además, pero de otro origen, ¿no? Bueno, existe una alternativa que también os sonará. Realmente a los ingenieros nos cuesta un poco llamarlo combustible, pero sería el amoníaco, ¿no? El amoníaco es también utilizar ese hidrógeno electrolítico, pero en lugar de una fuente de carbono, utilizar el nitrógeno del aire. Pero bueno, es una molécula que también permite almacenar energía y luego hablaremos de esta otra opción. ¿Por qué este concepto y cuáles serían las ventajas que tiene? Pues un poco es lo que os he dicho inicialmente. Lo primero que permite esta molécula o este tipo de compuestos es descarbonizar la atmósfera, porque el carbono, gracias a Dios, no hace falta en la Tierra y tenemos que estar siempre. Pero la atmósfera, bajar esa concentración de CO2. También nos permite almacenar esa energía eléctrica renovable, ¿no? Que muchas veces los electrones, como habéis visto estos días, no siempre es fácil dominarlos y controlarlos. Otro punto muy importante, nos independiza de los combustibles fósiles. Vamos a hacer nuevos combustibles similares a las otras moléculas, pero de un origen renovable. Por tanto, también nos permite tener un sistema energético más resiliente, más sostenible, ¿vale? Y, por supuesto, como ya hemos hablado anteriormente, están pensadas para que no nos suponga mucho inconveniente utilizarlas. Son compatibles con la infraestructura actual. Es una gasolina, un queroseno. Mantenemos lo que tenemos, ¿vale? Únicamente de un origen renovable. Y es más, es una oportunidad de negocio, ¿vale? Hay un desarrollo tecnológico. Aquí hay que buscar siempre soberanía, como decimos los centros tecnológicos, energética, pero también soberanía tecnológica, ¿no? Todo lo que podamos desarrollar y tener como nuestro siempre es muy interesante. Bueno, pues en esta línea, si nos centramos únicamente en lo que son combustibles líquidos para transporte, ya existen unas líneas de trabajo, unas rutas tecnológicas de producción de este tipo de componentes que, como veis, principalmente van orientados a los sectores que ahora están pidiendo más, que son más fáciles de descarbonizar, por ejemplo, con la electricidad, ¿no? Que sería el tema marino o el tema aéreo, ¿no? Ya se ha hablado anteriormente la importancia que tiene todo el desarrollo de los e-fuels, ¿no? Si os fijáis, todas estas rutas, al final, partimos de un CO2, como hemos dicho, una fuente de carbono, una electricidad y, bueno, y una molécula de agua que hace falta para obtener ese hidrógeno. Al fin y al cabo, lo que buscamos son o bien rutas de síntesis catalítica directa para, a partir de CO2 y agua, obtener un metanol, o bien un gas de síntesis con una, digamos, estequiometría de CO e hidrógeno adecuada para poder hacer, mediante procesos Fischer-Tropsch o otro proceso de síntesis, combustibles de interés. La forma de obtener esa estequiometría diferente es la que, bueno, puede ser por, los que estáis en el sector lo sonará, por una reactor de water acid inversa, o bien por procesos de coelectrólisis que nos ayude a romper esa molécula de CO2, ¿no? No voy a entrar en la técnica de todo esto, pero sí quedaros que estas rutas ya existen, están pensadas y lo que requieren son un desarrollo tecnológico para ponerlas a punto. Porque obviamente existen barreras, existen retos, ¿no? Los principales retos, los primeros que surgen, es que hace falta una normativa, una política, una regulación que nos ayude a encauzar cuáles serían las rutas más adecuadas en cada caso. Hay que saber bien qué CO2 es el que vale para poder hacer esto, cuál es el origen, cómo tenéis esas garantías de origen para ese CO2. Obviamente también hace falta incentivos, como todas las nuevas tecnologías. Si no, esto, pues el arranque suele ser costoso.
pero también es importante que el mercado lo acepte. Y para que el mercado lo acepte hay que conocerlo. Esta es una de las funciones que tenemos aquí, los que nos dedicamos a la investigación y al desarrollo tecnológico, pero otra parte muy importante es que estas tecnologías sean competitivas con las que ya existen, ¿no? Porque, como os decía, a nadie nos gusta ir a tener que pagar mucho más y demás, ¿no? Ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿vale? Es decir, el desarrollo importante de estas tecnologías está en que hay que mejorar la eficiencia energética de la producción, son procesos termoquímicos y catalíticos que llevan un gasto energético elevado, con lo cual hay que trabajar en esa eficiencia. También hay que trabajar en los costes de producción, las instalaciones son costosas, la tecnología es costosa y eso, además, también hay que verlo de otros dos puntos de vista. En este caso hay que jugar con la escalabilidad de nuestras instalaciones, es decir, por un lado nos interesa que sea grande para que la economía de escala nos haga que sea más económica, pero por otro lado también nos interesa hasta lo del recurso, ¿vale? No podemos transportar CO2, o de momento, tan fácilmente a todos los sitios, con lo cual también hay que jugar y hay que analizar cuál sería ese planteamiento interesante. Y, por supuesto, hay que desarrollar nuevas tecnologías, ¿vale? Todo eso también hay que tener en cuenta la disponibilidad del recurso. A todos lo primero que vendrá a la mente de dónde está el CO2. Vale, pues en esta situación que parece muy penosa o un poco frustrante, es a lo que los centros tecnológicos como CIDAO nos llama la atención y por eso trabajamos en esto. ¿Vale? CIDAO, porque el que no lo conozca, estamos a 20 kilómetros de aquí, en el Parque Tecnológico de Huecillo. Somos un centro tecnológico con 30 años de experiencia en la I+D en transporte y energía y principalmente en estos años estamos trabajando en diferentes proyectos que ayudan a superar ciertas de estas barreras, ¿no? La primera, como os decía, ¿cuál sería? Pues hay que buscar fuentes alternativas de CO2 para hacer estos combustibles, ¿no? Y ahí surge el concepto de e-biocombustibles. Es decir, el hidrógeno eléctrico y bio de un CO2 biogénico que nos ayude a obtener esas moléculas sintéticas, ¿no? Entonces aquí además surge otro concepto muy importante también que es mejorar la eficiencia energética. Ahí está lo que es integración de procesos, ¿vale? Este tipo de concepto que veis ahí permite, por un lado, tener fuentes de carbono biogénico y, por otro lado, integrar tanto energéticamente como en materia dos procesos muy interesantes. Uno, el de la electrólisis, que nos va a generar el hidrógeno, y otro, el de la oxigasificación, que vamos a emplear el oxígeno de esa electrólisis para hacer una oxigasificación que nos ayude a acercarnos más a la estequiometría de interés a la hora de hacer los combustibles sintéticos, ¿no? Bueno, pues esto es un concepto muy interesante que tenemos proyectos en curso como es el Oxigasar, que colaboramos también con el Centro Nacional del Hidrógeno y estamos trabajando en todo ese tipo de instalaciones. También trabajamos en esa eficiencia de los procesos, pues tanto aprovechando esas corrientes térmicas, que todo va a dar valor a que pueda ser realmente esto implantable, como utilizar ciertas nuevas tecnologías o conceptos de interés que, como puede ser la electrólisis de óxidos sólidos, ¿no? Lo que os comentaba antes de la coelectrólisis, pues un poco son tecnologías que hay que llevar a cabo y hay que desarrollar. Hay aquí, en la región en la que nos encontramos, hay un proyecto de referencia también muy interesante que pertenece a los planes complementarios, que es el H2 Metamo, en el cual se trabaja en instalaciones modulares para precisamente obtener metano y amoníaco a partir de esas moléculas de hidrógeno, ¿no? Bueno, pues esto es una muestra más en la que hay diferentes puntos claves en los cuales avanzar tecnología. Diseñar modularmente, hacer reactores específicos con catalizadores avanzados. Es decir, aquí hay mucho con lo que jugar y mucho con lo que trabajar, ¿vale? Con lo cual, para los tecnólogos, fenomenal. Y por último, hay otro concepto también que os decía, que es muy interesante. También se puede almacenar, cuando la fuente de CO2 o de carbono es complicada, también se puede almacenar energía, esa electricidad renovable en otras moléculas, como por ejemplo el amoníaco, cogiendo el nitrógeno del aire. Pero bueno, los que estéis un poco en el tema, sabéis que el amoníaco, la energía de activación que necesita para quemarse hace que, pues como os decía, es más un pseudocombustible que no un combustible, ¿no? Es una molécula que puede almacenar energía, digamos. Entonces, en ese sentido, desde CIDAO estamos trabajando también en todo lo que son simulaciones de cómo, mediante un craqueo parcial de esta molécula, genere cierta concentración de hidrógeno que ayude a la combustión de esa corriente ya de amoníaco e hidrógeno, ¿no? Y diseñando esas instalaciones y dispositivos de generación térmica adecuados para poderlo llevar a cabo, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues de esa forma, esa molécula de amoníaco, ese e-amoníaco, como lo queramos llamar, puede servir también como almacenador de energía y mucho más transportable, ¿no?, que puede ser
cualquiera de los otros compuestos. En definitiva, los e-combustibles abre una vía para ayudar a esa transición energética y, lo que es más importante, nos abre una vía de generación de nuevos negocios, nueva tecnología. Con lo cual, aprovechémosla, que para eso está. Muchas gracias.